Sí, Karen, qué gusto saludarte a ti, a toda la gente en el estudio y en su casa. Estoy en la escuela militar porque en algunos minutos más el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast se van a volver a encontrar. ¿Por qué? Porque aquí a eso de las 11 de la mañana va a ser la ceremonia de cambio de mando del comandante en jefe del ejército. Sale, ¿no es cierto?, el comandante actual y entra entonces el general Varela, quien va a ser el nuevo comandante en jefe de esta institución. Acá están todos los preparativos para esta ceremonia que suele tener un homenaje, hay un desfile, hay un discurso, es bien emotiva. Por lo tanto, va a ser una ceremonia bien importante donde se van a volver a encontrar. Preguntamos dónde van a estar sentados. Van a estar en la misma línea, el presidente Boric más o menos al medio, acompañado de los generales salientes y entrantes, y un poquito más al costado el presidente electo junto a su señora. Pero claro, todo esto parte mucho antes de la reunión sorpresiva de ayer. Ojo que ayer nosotros, reporteando con el equipo de política, nos decían que logran convencer a José Antonio Kast de que se pueda reunir con el presidente Boric, porque le plantean que hay algunos elementos, algunos datos que son necesarios que él lo conozca antes del cambio de mando, y que no es posible o no era sugerible que fuera mandado por un WhatsApp, por un correo electrónico, sino que tenía que escucharlo de boca del presidente Boric. Obviamente después en la conferencia de prensa se habló de temas generales y no se mencionó cuál era ese elemento, ese dato, esa información que tenía que darle el presidente Boric al presidente electo, que llamaba a que pudieran reunirse y que finalmente concreta esa reunión. Fue el jefe de gabinete del presidente Boric quien habla con la jefa de gabinete, le indica esa información cuando el presidente Kast se estaba subiendo al avión desde Estados Unidos hacia Chile, y finalmente en el viaje toma la decisión de aceptar la invitación, llegar a Santiago y partir prácticamente desde el aeropuerto hacia el Palacio de Gobierno para concretar esta reunión, que esta vez sí se dio en términos más amables, concretos y ninguna discusión de por medio. Pero bueno, este fin de semana fue muy noticioso desde muchos puntos de vista. Uno de esos es esta sorpresiva reunión, pero antes también el presidente electo hizo noticia por su visita a los Estados Unidos, a esta gira, o más bien a esta cumbre de las Américas, que realizó el presidente Trump en un exclusivo resort de su propiedad en Miami, donde albergó prácticamente a todos los mandatarios de Latinoamérica de derecha, a todos los mandatarios libertarios y también a todos los presidentes que de alguna u otra forma se adscriben, se suman, apoyan más o menos la causa de la libertad, de la libertad económica, de los pensamientos más liberales de derecha, y por supuesto la mirada que tiene el presidente Trump. Fue una puesta en escena bien llamativa para una cumbre, porque cada vez que un presidente entraba y saludaba al anfitrión, en este caso al presidente Trump, sonaba una música. En el caso del presidente electo chileno, cuando él entra, suena la música de Sinéad O'Connor, ¿no es cierto? Nada se compara a ti, la canción que la hizo famosa hace mucho tiempo, cantante que por cierto falleció, y fue muy llamativo. Yo al menos he cubierto muchas cumbres de mi vida y nunca vi que cuando entra un presidente y es saludado por el presidente local, sonara una música. Cada mandatario que entró tenía una música distinta, y eso entonces evitaba, por ejemplo, que uno pudiera lucurar respecto a lo que conversaran. Fue llamativo que cuando el presidente chileno habla con Trump, tuvo un amplio rango de conversación que no tuvieron otros mandatarios, lo que podría hablar de una sintonía que hay entre uno y otro. Exacto. Oye, ¿qué ocurrió? Pero es que estas Cosas, a mí me encantan estas polémicas. Debo reconocer, siempre desde el amor, desde el cariño, lo digo con mucho cariño, con mucho amor. Sabes que yo estoy el amor y como la un paz. cariñosito. Sí, yo hago aquí y esas me son sus sale herramientas. el amor y la luz. Pero me encantan estas polémicas políticas. Sí, como un minion. También, como un minion. Oye, lo que quiero decir es que estas polémicas que son menores es lo que le da sabor a la vida. Pues. Entonces, el presidente Kast se quería poner al lado y viene una asesora y como que le dice, córrase. ¿Cómo fue el asunto? No, pero espérate, a ver. ¿Cómo fue? Yo creo que esto no fueron cositas menores. ¿No dices tú? Lo que organizó Trump es una cosa mayor, porque está organizando una alianza militar
para combatir, en principio, el narcotráfico, el crimen organizado, pero también la inmigración, también el ingreso No, yo estoy a China. hablando del impasse de la foto. No, por eso digo. Ok. Entonces, y lo hace de una manera completamente impropia, en un hotel o en un resort, no en el lugar de gobierno donde se invita a los jefes de Estado, luego los recibe a los presidentes, y en este caso al presidente electo, como quien recibe el dueño del fondo, los inquilinos, o una cosa de esa manera, si ustedes se fijan, y los invita y hace la reunión en el almuerzo, se sienta en el almuerzo, se va y deja a toda esta gente ahí conversando. Entonces es muy impropio todo lo que ha hecho, y yo, sin embargo, lo que le sucede al presidente electo con Trump, que lo retiran para la segunda fila, es una mala foto para él. Pero seamos justos, a él le correspondía la segunda fila. Lo que sucede es que llegó el último a saludar y se quedó sentado cuando se quedó de pie cuando dijeron la foto, y entonces la jefa, la de protocolo, y eso lo hemos visto muchas veces. La de protocolo le dice: señor, su puesto está aquí y el señor tiene que ir. Ahora me aclaran una cosa. Y queda sí, al lado Bukele, pero me aclaran lo atrás siguiente. Dice que en algunas cumbres internacionales el orden en las fotografías oficiales sigue reglas que son súper rígidas. A lo mejor usted lo sabe, Mariano. Dice: los jefes de Estado y de gobierno en ejercicio siempre ocupan la primera fila. Se ordenan generalmente por antigüedad en el cargo o por orden alfabético del país. Los presidentes electos, que es el caso de José Antonio Kast, aunque hayan ganado las elecciones recientemente, en términos técnicos todavía no poseen el mando, hasta que no se realice la ceremonia de cambio de mando. Pero ahí no estoy de acuerdo, porque entonces la firma para el acuerdo sí le sirve, pero para la foto no le sirve. El representante oficial de Chile ante la comunidad internacional sigue siendo el presidente Boric, hasta mañana, digamos, ¿no? Por lo tanto, él es un invitado especial y por eso lo ponen, digamos, más alejado del presidente Trump. Es una aclaración, no sé si se hace o no. Está en la misma fila al lado de Milei. Entonces yo esa parte no lo haría un evento, porque me parece que es bastante más delicado y más grave lo que está ocurriendo, donde hace esto Trump con sus congéneres ideológicos, deja fuera los principales países de América, Canadá, México, Brasil, que son... imagínate que Brasil es la octava economía del mundo, Canadá anda por ahí, México es un país que tiene 150 millones de habitantes, en fin. Entonces, está conduciendo a un estilo de cosas que busca reemplazar los organismos internacionales por un grupo donde mandan, donde el jefe manda y los demás son súbditos. Pero si el presidente Trump eso no lo ha ocultado, lo ha dicho abiertamente, ha dicho: yo no creo... Yo te hago la ley que es muy peligroso. Lo que quiero decir es que el presidente Trump, no lo estoy defendiendo, para nada, yo tampoco creo que sea un estilo oportuno. No, lo que pasa, lo único que yo digo es que lo que describe Mariano, que es real, yo creo que es real lo que usted dice. El presidente Trump lo ha dicho abiertamente. Si el presidente no ama... Ahora, yo creo que Estados Unidos siempre lo ha hecho. ¿Cómo? De alguna u otra manera, siempre Estados Unidos lo ha hecho. Ahora se intensifica, se verbaliza, es un poco más evidente, un poco más grotesco. Y Trump lo ha dicho: yo no creo en Naciones Unidas, no me interesa la OMS, no ¿me entiendes? Entonces, esto es muy esperable. ¿Es peligroso? Sí, es peligroso. ¿Es esperable? Sí. Y la pregunta que yo me haría es: en estas reglas del juego de hoy, que no las ponemos nosotros y que lamentablemente no tenemos ninguna posibilidad de mover el aguja, nosotros desde un país mediano y pequeño, porque no la tenemos. Sí, a mí me encantaría que Chile fuera una gran superpotencia y que pudiera... pero no la tenemos. ¿Qué hacemos en ese...? No subestimes tu país. No subestimo mi país. Por favor, si el presidente de Chile no va a la cumbre, es distinto que haya ido a la cumbre. Esto te lo digo, te lo garantizo, que mira, si hay algo que pero uno por puede decir que somos un país mediano pequeño no lo estoy subestimando, un facto eso. Por la diplomacia, Mariano, o sea, no somos el Reino Unido ni Alemania. No, pero aquí en América Latina, acuérdate, por ejemplo, el título del New York Times. Por estas cosas vale la pena conocerlas. De los tres grandes de América, Brasil, Argentina y Chile, Chile fue el único que condenó la invasión de Ucrania.
Dicho en la Y ahí está primera Ucrania, y nadie se retiró de Ucrania. Y si usted cree que el presidente Kass no yendo a Miami va a hacer que Trump se retire de Irán, bueno, ojalá. No, pero es que no. Lo que quiero decir es que hay que ser realista, pues, Mariano. No, pero si el realismo es ese. No, es el realismo. Que el presidente de Chile no vaya a esta cumbre cambia a lo mejor la realidad doméstica, pero a nivel internacional a Trump le importan 3 carajos. Se lo digo abiertamente. Yo O sea, no estoy tan seguro. Bueno, yo sí. No estoy tan seguro. Por eso tenemos una diferencia en la opinión. Lo que está haciendo Trump, imagínate, que lo que está haciendo Trump tiene el añadido de que dice son organizaciones donde mandamos los que tenemos poder y los demás son súbditos. Pero además tiene el añadido que para que esto funcione tiene que estar él en el poder, que es lo clásico del autoritario. ¿Qué pasa en las elecciones si pierde? Se termina todo esto en 24 horas. Eso Entonces, está por... Sí. Y si gana, se termina... Bueno, y si esto es tan peligroso, ¿qué está haciendo Lula, que no es el mentor de América Latina, que no es el hombre que de alguna u otra manera representa a la izquierda latinoamericana? ¿Dónde está Lula? No. ¿Qué hizo Lula cuando el señor Trump se mete a sacar a Maduro y lo saca de manera quirúrgica? Nada. No, pero yo no soy... Nada. Lo que quiero decir es que... Yo no estoy de abogado Lula. No. Lo que quiero decir, Mariano, es que un país como Chile necesita alianzas y uno también le pasa la cuenta a los poderosos de América Latina, Sheinbaum y Lula, que no han hecho absolutamente nada, pudiendo hacerlo con, como usted dice, con 100, 200 millones de habitantes. Pero espérate, yo lo que estoy diciendo es que esto es peligroso. Sí, pues yo estoy de acuerdo. Y porque, como dijo Trump, y lo está practicando, a mí el derecho internacional no me importa, me basta mi moral personal y lo que yo decida. Todo esto entrega un pronóstico de conflicto muy complicado. Sí, yo no sé, pero si yo estoy, en eso yo estoy de acuerdo con usted en todo. O sea, sería una torpeza intelectual y moral de mi parte decirle, no, mira, esto es inocuo, esto no tiene ninguna importancia. Absolutamente, tenemos un flanco abierto en Venezuela, tenemos un flanco abierto en Irán, tenemos un flanco abierto en los territorios palestinos, aunque a algunos se les olvida. Digamos que aquí arrasaron con una población en una zona como la Franja de Gaza y hoy día nadie dice nada. Hoy día nadie dice nada porque están todos concentrados de Teherán. Lo que quiero decir es que no podemos ser Quijotes. O sea, yo me pregunto, yo le paso la cuenta. Primero, ¿por qué Trump llega al poder y hace lo que hace? Yo creo que la política tradicional tiene mucho que decir al respecto. Tratar a los electores como si fueran unos imbéciles que votan por otro imbécil me parece una reducción muy intelectual. O sea, aquí algo pasó en el mundo, que el mundo viró a una derecha trumpista y absolutamente peligrosa. Algo pasó, algo hicieron los políticos no tan bien, porque no se le puede siempre pasar la cuenta al ciudadano que vota. Oye, eso perdón, es lo primero. hacemos un alto, Mariano, Mauricio y José, porque está llamando Roberto. Bueno, con este punto, ¿no es cierto?, aquí en el estudio. Otro es la firma, debió o no firmar, siendo todavía presidente electo y sin haber asumido, que es otra de las inquietudes y cuestionamientos que hay. Y lo otro son las declaraciones, Roberto, que hizo Trump en términos de decir, me alegra como que haya ganado o que gane alguien a quien yo apoyé. Algo así, ¿no es cierto? Sí, algo por ahí parecido. Vamos en vivo con Roberto Sá. Sí, hay muchas señales que ocurrieron en esa cumbre en Miami que podemos analizar para ver qué hay detrás de los subtextos. Convivir un poco con lo que dice Mariano, en el sentido de que aquí lo que hay de fondo, más allá de la foto, si se puso delante o detrás, o le dijo o no le dijo, o la música de Sinead O'Connor, lo que hay de fondo es que el presidente Trump ha convocado a los mandatarios de derecha de Latinoamérica a Miami, a un resort de su propiedad, no a un lugar oficial ni nada por el estilo, para de alguna forma convencerlos, amarrarlos a un acuerdo militar, una nueva alianza militar. Eso es lo que hay de fondo, lo que dice Mariano Fernández, tiene toda la razón. Ese es el tema de fondo, la alianza militar que quiere impulsar de alguna forma institucionalizada el presidente Trump, porque hasta ahora la ha ocupado como una embestida norteamericana, una embestida incluso propia de él, personal, con lo que ha hecho tanto en Venezuela, con los ataques a las embarcaciones. Él dice una alianza militar para enfrentar los nuevos problemas que tiene esta región de narcotráfico, de crimen organizado. Ahora, el tema es que hay que ver la letra chica de esto. Esto le daría permiso para invadir cualquier país de Latinoamérica si es que él considera que hay algo que no le parece. ¿Cuáles son los bemoles de este gran acuerdo? Y aquí
aquí varios elementos que son bien interesantes y Mariano lo decía, porque efectivamente se cita esta cumbre, salen los presidentes, tienen una muy breve conversación. Kast quizás es el que tiene la conversación más larga. Luego viene esto que algunos interpretan como desaire, otros dicen que es el correcto uso del protocolo, porque él, como no es presidente electo, no podía estar en la primera línea, sino que lo colocan más atrás y finalmente quedó Bukele a un costado. El propio Trump dice después que Bukele es el presidente favorito de él. Luego, además, en las conferencias que dio, las conversaciones que dio con los mismos mandatarios en el almuerzo, el presidente Trump dice: vamos a trabajar, todo lo que ustedes quieran, pero no me hagan hablar español, no voy a aprender nada de ese idioma, no me interesa ese idioma. Entonces, es una imagen bien llamativa, yo diría, se acerca mucho a lo que dice Mariano, de un patrón de fondo que trae a sus peones y les dicta las cosas que se van a hacer y que no tiene ninguna posibilidad de refrendar, de objetar lo que le está planteando. Trump no va a cambiar, todo va a ser porque nosotros reflexionemos en el matinal sobre su personalidad. Claro. Absolutamente. O sea, lo que quiero decir, perdón, eso no va a cambiar. Es un tema doméstico de ellos. O sea, lo que te quiero decir es que si ellos escogieron a Trump, se harán cargo de las decisiones de Trump. O sea, Trump, ¿qué? ¿Vamos a impedir que invite gente a su hotel o que los lleve a Disneylandia o a conocer el Golden Gate? O sea, Trump, o sea, el punto de lo que me gustaría discutir acá es lo que nosotros hacemos con eso. Ese es el punto. ¿Qué hacemos nosotros desde Santiago? ¿Qué hacemos nosotros Porque frente a eso? Si Trump invita a una cumbre a Disneylandia o qué sé yo, al Paseo de la Fama, pone las manos, saca las manos, ese es un problema de ellos. Ellos lo escogieron y Trump no ha mostrado ninguna voluntad a conversar con nadie. Al contrario, ni siquiera disimula. Ni siquiera disimula. Entonces, eso es un facto. Y la discusión sobre la personalidad del presidente Trump, que la tengan los electores que lo eligieron, la prensa norteamericana, para eso tienen Meet the Press, The View, Dateline, Prime Time, todos esos programas maravillosos. Lo que nosotros debemos de conversar acá es no sobre Trump, sobre Kast. ¿Qué es lo que Kast va a hacer con eso? Preguntémosle a Mauricio, dan un segundito, Roberto, que Mauricio ahí está pidiendo la palabra. Ahí creo que lo alcanzamos a comentar la semana anterior. Hay una cuestión de calendario que implica lo siguiente: durante los 4 años que va a gobernar Kast, que en realidad uno podría decir, como hay elecciones al tercer año, son 2 años de gobierno efectivo propiamente tal, va a tener a Trump encima. O sea, en la administración de Kast va a estar determinada en gran parte, por lo menos en lo que a política exterior se refiere, por la presencia de Donald Trump en este contexto. Que tomar decisiones. Sí, en este contexto de la alianza militar, política, económica, como le queramos llamar. Y a lo que fue Kast, creo yo, fue a buscar algo así como la legitimidad externa. La legitimidad interna se consigue sobre la base del voto popular, y la legitimidad externa que me imagino está buscando José Antonio Kast es vincularse directamente a este grupo encabezado por Donald Trump. Uno podría pensar, bueno, esto es un pacto con el diablo, pero a veces pactar con el diablo, si es que no hay otra opción, no sé, sobre todo pensando en los 2 primeros años de mandato, uno dice: chuta, estos eventos a mí en lo personal no me gustan, pero yo estoy tratando de... No estoy ni compartiendo ni criticando, estoy tratando de explicar la lógica que pudo haber tenido esta visita de Kast a Estados Unidos. ¿Estamos pactando con el lado oscuro de la fuerza, como diría mi querido Darth Vader, o no? O sea, ese es el punto. Y los costos que eso tiene y las alternativas que hay a eso. Nadie está defendiendo a Trump. Trump es un tipo que no va a cambiar, no ha cambiado ni siquiera frente a los grandes poderes ruso y chino, va a cambiar frente... O sea, el punto es, ¿qué hacemos nosotros con ese factor, Mariano? A ver, primero que todo, todavía no hemos pactado con el diablo, digamos. No sé. Yo no sé si efectivamente el presidente electo firmó la declaración o no la firmó. Yo tampoco lo sé. Roberto lo debe saber. Yo entiendo que no. ¿No? Yo entiendo que firmaron solo jefes de Estado. Perfecto. Segundo, la declaración que hace Kast después de esto es que él no hará nada que no esté previsto en la Constitución chilena. Esa primera declaración significa que la alianza con el diablo tiene que hacerla con acuerdo parlamentario. Ya. Porque nosotros, en cualquier asunto estratégico militar, es el Parlamento el que fija la línea. Pero en tercer lugar, no está para nada garantizado que el uso de una fuerza militar vaya a producir los efectos que pretende Trump que se produzca.
lo que está haciendo Trump con la fuerza militar en Irán, Venezuela. esto que le está diciendo a la opinión pública, ¿por qué estás metido tú en la guerra a Israel? ¿Por qué no te preocupas tú de las cosas de Estados Unidos? Varias cuestiones están teniendo le están produciendo un criticismo que Chile tiene que darse cuenta también. Ya, pero desde esa declaración primaria a la que usted hace referencia, cuando el presidente electo dice yo no voy a hacer nada que no esté previsto en la Constitución, lo cual implica un visaje del Parlamento, es un buen síntoma, digamos, ¿no? Es como un buen principio, ¿o no? Sí. ¿A usted le preocupa? No, me pareció muy bien. A mí me pareció muy bien. Él se equivocó en ir a meterse a esta reunión, opinión mía. Y ha hecho una buena declaración a la salida de la reunión de que él no va a hacer nada, de que no esté previsto en la Constitución, porque eso le da confianza a los chilenos que no estamos corriendo riesgo. Eso es como, perdón, una pregunta, Mariano, usted que sabe mucho más, sabe todo más que nosotros, al menos en derecho internacional. ¿Es como no alinearse? ¿Es como jugar al no alineado o no? Es mantener la autonomía. Ya. La autonomía, mira. Ahora, Mariano, sí, mantener la autonomía. Yo tengo la sensación, analizando un poco lo que decía José, lo que decía usted, lo que decía Mauricio, que Trump efectivamente a lo que le puede provocar respeto es la unión. José, sé que me va a decir como los latinoamericanos, pero mira, tiene un punto, porque la Unión Europea, que muchos pensaban que los países iban a perder identidad, ¿no es cierto? No, pero Italia sigue siendo Italia, Alemania sigue siendo Alemania, a pesar de que tienen una única moneda, pero sí operan como un bloque. Acá nosotros tenemos 3 vecinos y con los 3 no nos llevamos nada de bien, ¿para qué estamos con cosas? Entonces, sí, a lo mejor un cono sur, Chile, Perú, Bolivia, Argentina, que de alguna manera entre como un bloque, no digo, ¿no es cierto?, pero sí de alguna manera se presente frente a Trump de esa forma, podría tener un peso distinto. Yo tengo la impresión que sí, pero ¿sabes lo que sucede? Nunca habíamos tenido América Latina más fragmentada que ahora. Nunca. Después del periodo, desde el fin de la Unión Soviética, de los últimos 35 años. Si ustedes miran hacia atrás, por ejemplo, en la época del Grupo de Río, en los años 90, había una unidad latinoamericana, una manera de trabajar. Cuando Fujimori instaló dictadura en Perú, el Grupo de Río lo suspendió en sus funciones. Hoy día... Igual disolvió el Congreso y creó una nueva constitución y fundió las cámaras. Y sí, el Grupo de Río no lo pudo disuadir de hacerlo, digamos. Y después caminó entre los cadáveres de los muertos de la Embajada de Japón. Pero el Grupo de Río tenía mecanismos suficientes y fue políticamente importante porque no tenía otro mecanismo para tomar. Yo tengo la impresión que lo que dice Karen, que es muy interesante, de que el futuro nuestro en América Latina es la unión. Claro, es la unión, pero como no le hemos logrado nunca el conjunto, yo he propuesto de hace un tiempo, perdonen que hable de yo en este caso, de que los avances para lograr una integración tenemos que desarrollar más un bilateralismo integracionista. ¿Cómo es eso? Esto significa, yo me pongo de acuerdo con Argentina, por ejemplo, en un tema cooperación judicial y policial entre Chile. Se acabó los decretos de extradición, todo esto. Yo tomo preso un delincuente, se lo paso a Argentina, hago un conjunto y ofrezco a otros países que se agreguen y por lo tanto entramos en una lógica. Lo mismo vale para la infraestructura. Este corredor bioceánico que está proponiendo, que está avanzando desde Paraguay, que va a terminar en los puertos chilenos, va a ser algo muy importante porque es, una vez que usted lo instala, la gente lo usa. Y una vez que la gente lo usa, está creando bases para que haya acuerdos. Es más difícil pelear con Argentina si tenemos un corredor común que tenemos que ocupar, si no tenemos nada. Mauricio y Roberto. Mariano, hay solamente una consulta, me parece muy buena la idea y mi pregunta es si es que esa idea puede llegar a puerto si es que consideramos las rotaciones en los gobiernos latinoamericanos respecto al color político. Y la corrupción. Que se va sucediendo. O sea, no es lo mismo relacionarse, y tú lo sabrás mejor, con Fernández que con Milei. Entonces mi duda es si es que
eso que tú propones es sostenible en un ambiente electoral en que las oposiciones en América Latina están ganando cerca del 85% de todas las elecciones. Entonces mi duda es cómo convive tu propuesta con el altísimo intercambio de color político en la región. ¿En Europa no ocurre? No. Es menor, pero menor envergadura. No, lo que yo respondo es lo siguiente. Busquemos cosas que sean lo más inocuas desde el punto de vista político. Por ejemplo, infraestructura. Sí, lo que pasa infraestructura. es que eso requiere nobleza y la clase política latinoamericana, o parte, no voy a generalizar, parte. Me parece muy bien. Y de México hacia el sur, ha sido poco noble, ha sido poco decente y en algunos casos se han robado y se han tomado hasta el agua del florero. No, pero mira, todavía funcionan cosas. La corporación, no todos, desde la el amor, Corporación Andina de Fomento, a pesar de todo, funciona y un banco de desarrollo que está prestando más dinero que el Banco Interamericano. O sea, hay cosas que... Entonces yo digo, si con Perú tú logras un acuerdo de infraestructura portuaria, de comunicación eléctrica, cambian los gobiernos, pero esos son servicios que te van permitiendo conflictear menos. Mientras tú... Mira, te voy a usar términos deportivos. En el box, cuando hay clinch, no hay knockout. Entonces, cuando tú te abrazas con alguna cosa, difícilmente peleas. Yo lo entiendo. Eso es, entonces hay que buscar camino. Comparto un poquito de ambos. En el caso de Mariano, creo que habla desde la élite política más ilustrada, más noble, más preparada que ha tenido América Latina, digamos, desde ese lugar, y que ha habido también en Brasil, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en fin. Pero hay otro lado, y ahí me voy con Mariano, con Mauricio, y que no tiene que ver necesariamente con la alternancia política, porque quizá en Europa menos, pero en Europa también hemos ido en España del Partido Popular al PSOE, en Francia hemos pasado de Macron, centrista, veníamos de Hollande, en fin. O sea, también ha habido movimientos políticos. Es impensado un país o un continente donde no haya un movimiento de la brújula. Pero acá, una compañía constructora coimió a no sé cuántos presidentes. En Perú están todos presos o muertos. O sea, ¿really? ¿Para qué voy a hablar de Venezuela? O sea, ni siquiera entremos ahí. Si nos paseamos por Centroamérica, también vamos a encontrar 4 o 5 casos de corrupción. Lo que quiero decir es que me parece a mí que el gran escollo para la Unión Latinoamericana no es necesariamente la alternancia política, porque eso es bueno en democracia. Eso es súper positivo, que haya alternancia y que la mayoría se convierta en minoría y la minoría en mayoría. Ha sido una clase política, perdón que lo diga, espero no ofender a Mariano, pero una clase política o parte de esa clase política, digamos las cosas como son, ladrona. O sea, en Brasil le pusieron rueda a Petrobras y se la llevaron para la casa. El Mensalao, un gran caso de corrupción, entregaban maletines con plata en el Parlamento. Eso, ¿para qué les voy a decir? México, donde los Salinas de Gortari también les faltó llevarse hasta la bandera, digamos, del Zócalo. Lo que quiero decir es que ese ha sido el gran problema latinoamericano, que lo ha pagado la población. Oye, vamos con y la señora López Portillo, que obligó a tocar en el piano de Beethoven cuando fue a Alemania. Bueno, podemos seguir, pero yo digo lo siguiente. Chile, cualquiera que sea el gobierno, para avanzar en lo que estamos, para seguir avanzando, porque el Chile, como muy bien dice Sebastián Edwards, no solamente no se cae a pedazos, es un pedazo de país. Para avanzar tenemos que entendernos con Argentina, tenemos que entendernos con Bolivia, tenemos que entendernos con Perú y los gobiernos, cualquiera que sea, tiene que hacer un esfuerzo extremo por avanzar. De acuerdo, totalmente de acuerdo con usted. Con eso cerramos este debate y vamos a la calle. Vamos con Roberto, está llamando desde la Escuela Militar. Vamos en vivo contigo, Roberto. Cuéntanos detalles. Sí, Karen, varias cosas. Entre estas que seguimos acá en la Escuela Militar. Acá se están poniendo a toda máquina los preparativos para lo que va a ser el cambio de mando en la comandancia en jefe del Ejército. Y esta instancia va a ser una nueva oportunidad para un cara a cara, para una conversación, para saludarse del presidente en ejercicio, Gabriel Boric, con el presidente electo José Antonio Kast.